Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy en Mateo capítulo 14, versículos 1 al 21. Y hay dos historias ahí, una que se cuenta en retrospectiva acerca de la muerte de Juan el Bautista, y la que continúa después de eso es la alimentación de los 5.000. Y vamos a tener un tiempo de oración. Gracias Señor te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra que nos enseña, Señor, que nos motiva, que nos desafía cada día y también nos corrige. Rogamos eso siempre, cada día que vamos a ti por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El texto comienza en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Ahora, algunos evangelios no necesariamente son cronológicos, entonces en aquel tiempo no necesariamente tiene que ver con este evento viene después del otro, sino más que nada con la situación que se estaba viviendo en el corazón de Israel con respecto a la venida del reino, que es Jesús en persona. Y estamos viendo que ya Jesús empezó a hablar en parábolas porque está siendo absolutamente rechazado y es una parte muy triste, si se quiere, desde el punto de vista de la historia humana, cómo el hombre rechaza al Señor a pesar de sus pecados. Y justo eso es lo que narra o que intenta mostrar Mateo a través de la historia, como les dije, contando una historia que ya había pasado, la muerte de Juan el Bautista, y trayéndola a colación ahora. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Tetrarca era porque estaba a cargo de la cuarta parte del territorio. Y esta fama de Jesús, vemos desde el principio de los escritos, cómo él había predicado la palabra con autoridad, había hecho milagros, y había hecho todas las demostraciones habidas y por haber de que él era el Mesías, había cumplido todas las escrituras, etc. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y no está atribuyendo a Juan el Bautista poderes, sino que al hecho de la resurrección. Si hay poder en la resurrección, entonces hay poder para todo lo demás. Eso es lo que quiere decir. Y si uno se fija como el trato de Mateo, dice, en aquel tiempo Herodes, versículo 3, porque Herodes, eh, versículo 5, y Herodes quería matarle. Y sabemos que hay una situación aquí en que Juan el Bautista repetidamente, ves que podía, le hacía ver el pecado a Herodes. Y eso lo sabemos porque dice en el versículo 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla por la mujer del hermano Felipe. Y sabemos que se lo decía repetidamente por la forma griega del verbo, cuando dice, le decía. Y versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, pero tenían a Juan por profeta. Bueno, resulta que después le hace una promesa a Salomé, la hija de Herodías, y se compromete a matar a Juan el Bautista y se compromete delante de todos los que estaban en una fiesta. Y dice 8, ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Y esta frase que aparece aquí es interesante en dos sentidos. Uno, que ahora en vez de decir Herodes, Mateo dice rey. Porque lo que está pasando acá es que este rey se está sometiendo a los deseos de otros y a sus propios deseos carnales. Porque recordemos, decía que en el 5, Herodes quería matarle. Bueno, y Herodías, la mujer, también. ¿Por qué se entristeció? No por Juan el Bautista, sino que por la situación en que se vio él mismo, que a causa de sus pecados, básicamente cambió la relación de gobierno y subyugó su reino a los súbditos, por odio, simplemente por eso. Es impresionante. Y de alguna manera Mateo nos hace ver esta verdad. Y uno leyendo estos textos se da cuenta que
Cuando uno se aleja del Señor, cuando uno cree que está haciendo las cosas bien porque está siguiendo sus propios deseos y no la voluntad de Dios, va a cambiar toda relación en todo aspecto, familiar, de amistades, incluso quizás en el trabajo, y se va a poner prepotente con los jefes, no sé. Pueden pasar muchas cosas, o sea, como siempre usamos esta frase, ¿no? Uno sabe dónde comienza un pecado, pero no sabe dónde terminan sus consecuencias. Y el cambio que afecta la vida de cada uno respecto al pecado, uno lo ve reflejado acá en el caso de Herodes, y es realmente terrible. Y en contraparte, vemos que la historia continúa y Jesús va con sus discípulos a enseñar al pueblo y ven que no tienen que comer. Y el Señor le dice en el versículo 16, Jesús les dijo a los discípulos, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y si bien es un acto de misericordia del Señor, hay una enseñanza profunda acá, que está diciendo el Señor que todo aquel que lo sigue, el que sigue su voluntad porque cree en Él, entonces tiene que servir. No solamente decir yo creo, sino que creerle para hacer. Y entonces tenemos estas dos caras de la moneda que nos definen a nosotros hoy. Y con esto quiero redondear el devocional. Eh, o estoy en contra del Señor, a pesar de que yo puedo, olvidemos de Herodes, yo puedo ser parte de la iglesia, yo puedo ser un hijo de Dios, pero por causa de mis pecados puedo volverme en contra de todo lo que Dios hace, por lo tanto en contra de la iglesia, en contra de mi familia, porque el pecado hace eso. O decido en mi corazón servir al Señor con todo mi ser, porque yo reconozco que soy de Él, no solo de palabra, sino también de mente, de corazón, con mis manos, con lo que yo pueda enseñar, con los discipulados. Y básicamente enseña esas verdades. O estás en el Señor, o crees estarlo, pero estás absolutamente fuera del Señor. Y tenemos que ser bastante honestos, porque el pecado siempre está llamando, las tentaciones están todos los días y podemos caer en cualquier momento. Tenemos que ser entonces bastante honestos para ir y examinarnos a nosotros mismos. No si somos creyentes solamente, sino que si siendo creyentes realmente nos estamos sometiendo a nuestro Señor porque es el Señor. Dios te bendiga.